ahí están los nombres que ha señalado el presidente de la República en una carta dirigida a la señora fiscal general del Estado, la señora Diana Salazar, por parte del jefe de Estado, ¿no? La semana anterior, y ustedes recordarán, no solo en este espacio, sino digamos en muchos otros que también generan opinión, y los ciudadanos en general. Esta no era una postura únicamente de quien les habla o de este medio, sino de los ciudadanos en general. La semana anterior, cuando el presidente publica un video en el cual se lo ve reaccionando de forma eh, alterada, lucía bastante descompuesto y empieza a llamarles ladrones y corruptos a los legisladores. Creo que la mayoría de ecuatorianos lo que le estaban pidiendo al presidente era eso, justamente. Diga quiénes son y si lo hace, presente, digamos, una denuncia formal, porque la acusación era bastante grave. Y al tratarse de una institución conformada por 137 integrantes, como es la Asamblea, eh, con un comentario como el que había soltado el presidente de la República la semana pasada, por más que se refiera a una o dos bancadas, finalmente termina, digamos, afectando la imagen de toda una bancada, de toda una organización política. Por eso es que creo y considero absolutamente necesario en este caso que tras de esa gravísima acusación el presidente tenía que haber señalado con nombres y apellidos a quienes supuestamente estaban tratando de obtener algún tipo de beneficio a cambio de su voto en el trámite de esta denominada ley de inversiones, ¿no? Proyecto de ley que finalmente no pasó a ser ley. Y ha señalado estos 5 nombres. El de Rosa Cerda, recordarán ustedes que esta legisladora ya generó polémica tras un discurso público en la Amazonía en donde dijo más o menos, si van a robar, roben bien. La señora Gisela Molina, Edgar Quesada, Celestino Chumpí y Cristian Yucaya. Y señala además a un asesor, Marcelo Rosero, quien aparentemente trabaja en el despacho de Cristian Yucaya, ¿no? de Pachacutic. La fiscalía tendrá que llevar adelante todo el proceso de investigación con respecto de esta, repito, aunque pueda parecer cansón, pero grave denuncia por parte del jefe de Estado. Valdría la pena también, creo, preguntarse y cuestionarse si es que la reacción habría sido igual en el caso de que se apruebe la ley. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que el presidente, como bien me señalan en un mensaje, los hubiera vendido como lo acaba de hacer si es que la ley se aprobaba? Ahí nadie hubiera dicho nada, ¿no? Capaz y lo mejor habría sido el silencio, si es que la ley hubiera sido aprobada. Pero eso no pasó, y claro, ahí uno también entiende por qué la reacción tan descontrolada del presidente. ¿Por qué su ira? ¿Por qué descarga de esa manera contra los asambleístas a los que llamó ladrones y corruptos? Ahora habrá que demostrar que en efecto eso fue lo que pasó, que estos 5 nombres, que estas 5 personas que menciona el presidente en su carta, efectivamente le pidieron algo a cambio de su voto a favor de la ley. Porque si el presidente además lo afirma con absoluta convicción, como lo hace a través de su carta, yo me imagino que debe tener alguna prueba más allá de su palabra como para señalar y para acusar de esa manera en contra de estas 5 personas, ¿no? Pachacutic ha emitido un comunicado
De paso me informan que hoy a las 11 de la mañana los 5 nombres mencionados por el presidente darán a conocer el nombre de un alto funcionario del gobierno que aparentemente les habría ofrecido contratos. Y ojo, esto no me lo estoy inventando yo. Lo escuché en un video que lo subió el medio digital Informa EC en su cuenta de Twitter. Si tenemos el video del asambleísta Quesada, a quien menciona el presidente de la República, ustedes junto a mí van a escuchar un audio que corresponde al asambleísta Edgar Quesada en respuesta al presidente de la República y sus acusaciones. Hemos previsto informarle al país que las cosas no son como el presidente los dice. Primero, rechazar la declaración del presidente, la misma que no tiene ningún sustento documental, ningún sustento que nosotros hayamos hecho lo que él dice, más todo lo contrario. Nos reunimos con un alto funcionario del gobierno, quien nos hizo propuestas indecentes, nos ofreció contratos a cambio que nos alineemos con el gobierno, en donde nosotros hemos dicho que no vamos a caer en ese tipo de tentaciones del gobierno. Entonces, más bien nosotros tenemos la conciencia tranquila. En ningún momento nosotros hemos hecho lo que el gobierno dice. Ahí están nuestros actos. Él está dolido, el gobierno, porque nosotros votamos por el archivo de la ley de inversiones, porque las consideramos que son antipopulares y van en contra de la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Con qué versión nos quedamos? Les pregunto a ustedes. ¿Con la versión del presidente Lasso o con la versión del asambleísta Quesada, que dice que hubo un alto funcionario del gobierno que les estaba ofreciendo contratos? Y por eso les decía hace un momento, ¿qué pruebas tienen, no? Tanto el presidente Lasso como el legislador para acusarse entre ellos. Pero además, digamos, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, y me he pasado todo el fin de semana cuestionando sobre a dónde nos han conducido. ¿Por qué estamos los ecuatorianos presenciando esta novela de mafiosos? ¿Por qué es eso? Se han armado una novela que además a mí me parece que es patética. La reacción del presidente, la respuesta de los legisladores, la acusación de Lasso a Javier Hervas y la respuesta de Javier Hervas. Le escuchaba la semana anterior en la entrevista que concedió a los compañeros de la tarde, que además déjenme contarles que al señor Javier Hervas en este espacio le hemos pedido no menos de unas 10 veces, me parece, entrevistas y no le gusta venir acá tampoco. Y bueno, ventajosamente en el programa de la tarde estuvo la semana pasada, el viernes. Le escuché con mucha atención el diálogo que tuvo con los compañeros y a mí no me termina de convencer la respuesta de Hervas. ¿Saben por qué? Porque él no le responde a las acusaciones que le hace el presidente Lasso. Y porque a mí sí me resulta, por lo menos, raro que un emprendedor, que un empresario que tiene bajo su administración, creo que no menos de 6 o 7 empresas, compañías, fábricas, etcétera, pague de impuesto a la renta $3,800. Y que además, según palabras del presidente Lasso, él le habría llamado para ofrecerle votos de la izquierda democrática a cambio de obtener algún tipo de beneficios tributarios. Y no sé si les pasa a ustedes, pero les repito, a mí me parece que es una novela bastante patética la que estamos viviendo y la que estamos viendo los ecuatorianos, porque además en el un caso se trata nada más y nada menos que del presidente de la República, el un protagonista de la novela, y el otro es un candidato que llegó cuarto en la primera vuelta,
Hay quienes señalan que si la campaña duraba 15 días más, Hervas le dejaba por fuera a Lasso, ¿no? Cosa que no vamos a saber nunca, porque son escenarios obviamente hipotéticos, ¿no? Pero hay gente que dice 15 días más con la campaña que estaba haciendo Hervas, que fue además una muy buena campaña. Podía haber sido él el finalista y no Lasso. Pero resulta que la disputa es porque están tratando de evadir el pago de impuestos. Y claro, a Guillermo Lasso sobre el pago de impuestos creo que nadie le puede discutir. El hombre ha pagado impuestos, ¿no? Y subía constantemente a sus redes sociales e informaba sobre todo lo que había él tributado, o sea, de las cosas que tiene en el país, ¿no? Porque hay que entender también y tener siempre presente que el presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene parte de su fortuna en paraísos fiscales y que sobre eso no se paga impuestos, pero de lo que tiene acá, del banco y tal, ha pagado impuestos y es uno de los ecuatorianos que más tributa, de hecho, y eso está bien. Pero Hervas no fue crítico de Guillermo Lasso, más bien sumó su apoyo, se juntó a él, porque claro, Hervas es parte de esa plataforma anticorreísta y decidió apoyarle en segunda vuelta al presidente Lasso, ¿no? En esa época candidato, ¿no? Después, cuando se reveló el asunto este de los Pandora Papers, Hervas no cuestionó. Y más bien creo que guardó una suerte de silencio cómplice. Y claro, hoy tenemos al presidente exponiéndolo de forma pública. Si es que ocurrió eso, Hervas debería decirle la verdad al país. Porque ahí, como ocurre en el caso de Lasso y los asambleístas, que yo les planteaba hace un momento la duda, acá pasa lo mismo. O sea, ¿a quién le creemos? ¿Al presidente Lasso o a Quesada? Lasso dice que 5 asambleístas le pidieron hospitales y cosas a cambio del voto. Quesada dice que llegó un alto funcionario del gobierno a ofrecerles contratos. Entonces, ¿a quién le creemos? Acá es igual. En esta novela patética que han armado, ¿a quién le creemos? Al presidente Lasso, que dice que Hervas también comprometía el apoyo de la izquierda democrática a favor de la ley a cambio de favores tributarios, o le creemos a Javier Hervas. Escuchémosle, ¿cuál fue la reacción del ex candidato presidencial de la izquierda democrática, Javier Hervas, a las acusaciones que le hiciera el presidente de la República? Esto fue lo que subió en sus redes sociales Javier Hervas durante el último fin de semana. Quiero contarles lo que me pasó hace 4 días, el día martes 22 de marzo. En una llamada telefónica, el presidente de la República me dice que quiere conversar conmigo de la ley de inversiones y que me invita a un café en Palacio, y le contesto al presidente que le agradezco por su invitación, pero que me encuentro en mi fábrica, que está más o menos a 1 hora de Quito, en la provincia de Cotopaxi. En eso el presidente me menciona que por casualidad él también va a estar en la provincia de Cotopaxi y que me va a visitar en la fábrica. Me quedé muy sorprendido y honrado que el presidente de la República me visite, y le dije que con gusto lo recibo. Efectivamente, en aproximadamente 1 hora, él llegó a la fábrica. Nos sentamos a conversar y me dijo que necesita el apoyo del ID en la ley de inversiones. A lo que respondí que yo no voto, porque yo no soy asambleísta ni tampoco soy dueño de los votos de los demás, que nuestro partido es justamente democrático. Con eso nos despedimos con el presidente. Jamás le he pedido nada, ni después que lo apoyé en segunda vuelta, ni peor aún ahora, ni nunca lo haré. Eso no está en mi naturaleza. Siempre he luchado y lucharé para que las cosas se hagan por convicción, no por recibir algo a cambio. Contándoles todo esto, quiero decirles que me quedé muy sorprendido y adolorido 2 días después, cuando recibí los ataques del presidente, porque para mí, como para cualquier otro ecuatoriano, recibir a alguien en mi casa es algo muy íntimo, que se hace con hospitalidad, humildad y transparencia. Y duele el doble cuando te ataca alguien a quien le abriste las puertas de tu casa.
casi me saca lágrimas el señor Herbas. Esto es patético. Esto es espantoso. Presidente de la República diciendo que uno de sus contendores en el camino hacia la presidencia les llama a pedir favores, y esos favores de un empresario son que quiere evadir impuestos, que no le cobren el SRI. Y Herbas sube un video que a mí casi me hace llorar. No le creo. No le creo a él, no le creo al presidente. ¿Cómo les vamos a creer? ¿Saben lo que está en medio de todo eso? De la forma en la que se acusan unos y otros. En medio está el país. En medio están 18 millones de ecuatorianos. Y esta gente pone por delante sus intereses particulares, sus intereses personales, sus negocios, sus empresas. Eso está por delante. El uno aspiraba a ser presidente de la República. Está punteando las encuestas para alcalde de Quito. Un tipo que, según el presidente, está pidiendo que no le cobren impuestos. Esos son los representantes políticos que merece el país. Esos son los candidatos que partidos y movimientos políticos nos proponen a los ecuatorianos como candidatos a presidentes, alcaldes, etcétera. Gente que está aspirando a llegar al poder para acomodar leyes, acomodar reformas, reglamentos, etcétera, para beneficio personal. Eso es lo que nos están diciendo de fondo, ¿saben? Se meten en política para saciar sus ansias de poder, las necesidades que tienen ellos de acomodar leyes, ¿no?, para beneficio propio, para seguir sacándole provecho al país. Para eso quieren llegar al poder. Y en lo último que piensan, yo estoy completamente seguro, es en ustedes, en nosotros. ¿Ya? Y de verdad, o sea, lo primero que se me vino a mí a la mente cuando vi esta novela patética que han armado el presidente Lasso y Herbas, es que en medio de esa disputa del poder estamos 18 millones de ecuatorianos viendo un espectáculo bochornoso. Y un espectáculo bochornoso que además es aplaudido por parte de la opinión pública. De locos, ¿no? Porque además, como yo lo decía de forma irónica, pero con mucha certeza la semana anterior, mientras conversábamos con Franklin Ramírez, en todos los espacios de opinión y de noticias del día viernes, posterior a la sesión de la Asamblea, en donde se archivó el proyecto de ley de inversiones, estaban en la pataleta, hablando de la muerte cruzada, de que el presidente tiene que mandarles a la casa a los asambleístas, porque la asamblea bloquea, obstruye y no sé qué. Y ustedes recordarán también, además, que en este espacio, con también mucha certeza y mucho tino, Franklin Ramírez decía, es el primer revés que recibe el presidente de la República en el Parlamento. Es la primera votación que no le sale como esperaba el gobierno. Pero acá se han inventado el relato de que la asamblea bloquea, de que obstruye la gobernabilidad, de que es necesario ir a la muerte cruzada. Y hay algo que sobre eso pocas personas lo han dicho, y esta es la primera vez que yo lo voy a mencionar, porque además resulta bastante gracioso, casi anecdótico, el hecho de que justamente sea Guillermo Lasso, el presidente elegido por los grupos de poder, por los grupos económicos más importantes, más grandes y poderosos de este país, representante de la extrema derecha,
quien utiliza una figura que fue incluida por el correísmo en la Constitución. ¿Y se imaginan ustedes todo lo que habrían dicho? Si es que a Correa se le hubiera pasado por la cabeza el decretar una muerte cruzada. Bueno, hoy es Guillermo Lasso quien está pensando mandar a la casa a 137 asambleístas, apoyado por toda la opinión pública, que ha servido además de plataforma para sostener al gobierno de Moreno y ahora a Lasso, y todo el relato del movimiento Creo, del Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática en su momento. Abiertamente le piden, a gritos además, que decrete la muerte cruzada. Medios y periodistas al presidente Lasso. O sea, la democracia a conveniencia, ¿no? La defensa a la democracia igual, a conveniencia. Siempre y cuando ganen los míos. Si no ganan los míos, así yo no tengo mayoría en la asamblea, porque así lo decidió el pueblo ecuatoriano. Además, esta asamblea está repartida así, producto de las reformas al Código de la Democracia que hicieron ellos mismos. Un asesor presidencial, el señor Luis Verde Soto, promovió las reformas al Código de la Democracia que generó esta atomización en el Parlamento. O sea, ellos mismos se provocaron. Si es que hay algún tipo de ingobernabilidad, que es el cuento que nos están tratando de meter, se lo armaron ellos mismos. Pero, y esto lo último, para cerrar. Si hay esa suerte de ingobernabilidad, ¿por qué no le busca una solución, presidente, a través del diálogo? Usted no es demócrata, no se vendía como el hombre del gobierno del encuentro. Encuéntrese, pues, encuéntrese con los de la ID, los de Pachacutic, con los de la Revolución Ciudadana. Siéntese y haga política, conversando. Y dejemos atrás esa forma de generar mayorías móviles que impuso la señora Romo, que andaba repartiendo hospitales en medio de la pandemia. Siéntese a conversar y haga política. Y haga política a partir de eso, del diálogo, del encuentro que tanto habló en época de campaña. Pero que parecería que fue solo parte de un discurso, de eso precisamente, de campaña. Para ganar votos estaba bien. Y ahora, otra cosa ha sido ya en el ejercicio del poder, ¿no? Gobernar es más difícil que hacer TikToks. Evidentemente, ya está la prueba.